Hola hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a este video de Palabra Ilustrada, un espacio donde queremos presentar por medio de ilustraciones gráficas la palabra de Dios. En esta serie vamos a ilustrar la cronología de la vida de nuestro Señor Cristo Jesús, en esta ocasión sobre la anunciación de su nacimiento. Esta ilustración está basada en Mateo 1 del 18 al 25, versión Reina Valera 1960. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. El nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo realmente no nos dice mucho del nacimiento de Jesús. Lucas es el que hace eso. En vez de eso, Mateo nos dice de dónde viene Jesús. Nos cuenta la historia con los ojos de José. Estando desposada María, su madre, con José, esencialmente había 3 pasos del matrimonio en el mundo judío en los días de Jesús. El compromiso. Esto se podía hacer cuando la novia y el novio eran muy jóvenes y muchas veces los papás lo arreglaban. El desposorio. Esto hacía que el contrato anterior fuese oficial y obligatorio. Durante el tiempo del desposorio, la pareja eran conocidos como esposo y esposa, y el desposorio solo se podía deshacer por medio del divorcio. Típicamente el desposorio duraba 1 año. El matrimonio. Esto era después de la boda y después del año del desposorio. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo sencillamente, sin mayor detalle que sí se encuentra en el Evangelio según Lucas, presenta la concepción virginal y nacimiento subsecuente de Jesús. Pero el nacimiento virginal era difícil de creer para las personas de aquel entonces, igual que hoy en día se duda por algunas personas. Debemos considerar que gran prueba era esto para una piadosa mujer joven como María, y para José, su desposado. Su situación era de lo más penoso y humillante que se puedan imaginar. Nada más que el conocimiento pleno de su propia integridad y la confianza más fuerte en Dios podía haberle ayudado en circunstancias tan difíciles, donde su reputación, su honor y su vida estaban en juego. La verdad de la concepción sobrenatural de Jesús era descreída por muchos en aquel día, y después era torcida en mentiras acerca del linaje de Jesús. Referencias se hacen a estas sospechas en pasajes como Juan 8:19 y 8:41. Mentiras se esparcieron de que María había concebido por un soldado romano. Aquí Mateo aclara la historia, para ellos y para nosotros. No había otra manera en que pudo haber nacido, porque si había nacido de un padre pecaminoso, ¿cómo podría tener una naturaleza sin pecado? Él es nacido de una mujer para que fuese pero no por hombre para que no fuese pecaminoso. José busca un divorcio secreto. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José su marido. El versículo previo nos dijo que María estaba desposada con José. Este comentario muestra que aunque no estaban casados formalmente, José se consideraba el marido de María por el desposorio.
como era justo y no quería infamarla. Como era justo, José sabía que María le había sido infiel y que sería imposible que cumpliera el matrimonio. Aún así, su naturaleza de un hombre justo también quiso que no fuera una dificultad o estigma innecesario para María. José hizo una decisión entendible en buscar un divorcio secreto. Quiso dejarla secretamente. Esto se refiere a quebrantar un compromiso por el divorcio. En la cultura judía de aquel tiempo, el desposorio era un compromiso serio y uno necesitaba un divorcio para quebrantar el compromiso. Su desposorio era algo que se notaba públicamente y él no podía dejarla tanto en privado. Tenía que haber testigos, así que el significado debe ser tan silencioso como se podía. Cuando tenemos que hacer algo duro, escojamos la manera más tierna. Quizá no lo tengamos que hacer. Un ángel habla a José en un sueño, convenciéndole de que no se divorcie de María. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Este no era el ángel del Señor, sino sencillamente un ángel del Señor. Quizás fue Gabriel, quien es prominente en los anuncios a María y Zacarías, pero ellos fueron visitas reales del ángel, pero este era presentado a José en sueños. El sueño vino pensando él en esto. José estaba comprensiblemente turbado por el embarazo misterioso de María, su futuro y qué debía hacer él hacia ella. Aunque había decidido dejarla secretamente, no se sentía cómodo con esta decisión. José, hijo de David. El título Hijo de David debía haberle alertado a José que había algo muy importante en este mensaje. Hijo de David es una referencia al linaje legal de José al trono de David. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Parece que María no le había dicho a José que ella estaba embarazada por el Espíritu Santo. Esto no nos debe sorprender. ¿Cómo podía ella o cualquier persona aparte de Dios explicar tal cosa? Esta palabra angélica para José era persuasiva. No hay explicación de cómo pasó esto, aparte de lo que tenemos en Lucas 1:35. Esta concepción maravillosa de nuestro Señor es un misterio donde no se debe de entrar mucho, y por eso se llama un encubrimiento de sombra. Lucas 1:35. No hay ni un matiz de la mezcla de deidad y humano en términos estrictamente físicos de que hablan los paganos. En vez de eso, el poder del Señor, manifestado en el Espíritu Santo, de quien se esperaba que fuese activo en la edad mesiánica, hizo la concepción de manera milagrosa. Llamará su nombre Jesús. El nombre Jesús, la salvación de Jehová, era algo común en aquel día. Josefo menciona 12 hombres distintos llamados Jesús en sus escritos, pero es sumamente bendito en nuestro día. Como después dijo el apóstol Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El nombre que el ángel mandó a José que diera al hijo de María era uno que era común en aquel tiempo. Su significado completo era la salvación de Jehová. Dios no le habría dado un nombre que no fuera de valor primordial o del cual habría un matiz de deshonra. Su nombre es el más alto, más brillante y el más noble de los nombres. Es su gloria de nuestro Señor ser Salvador. Josué de antaño era un Salvador, Gedeón era un Salvador, David era un Salvador, pero el título se da a nuestro Señor sobre todos los demás, porque Él es un Salvador en un sentido en que nadie más es ni puede ser. Salva a su pueblo de sus pecados. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
El mensajero angélico declara brevemente y elocuentemente la obra del Mesías venidero. Jesús vendrá como Salvador y vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados. Esta descripción de la obra de Jesús nos recuerda que Jesús viene a nosotros mientras estamos en pecado, pero su propósito es salvarnos de nuestros pecados. Él nos salva primeramente del castigo del pecado, después del poder del pecado y finalmente de la presencia del pecado. Salvación de los pecados es un elemento de la esperanza del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 53, Jeremías 31 del 31 al 34, Ezequiel 36 del 24 al 31 y más tarde en esperanza del Mesías. Pero no es la esperanza primordial. El hecho de que aquí no habla de salvación de otras cosas advierte al lector a que no espere que este Mesías se conforme a la esperanza más popular de un libertador de la nación. Maravillosamente, dice, su pueblo. Quizás habríamos pensado que fue reservado para el pueblo judío solamente, pero no es el pertenecer a Abraham que trae salvación de los pecados, es el pertenecer a Jesús, el ser uno de su pueblo. El nacimiento virginal como cumplimiento de profecía. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, para que se cumpliese. Este es el primer uso de la frase importante que se nos hará un tema conocido a través del Evangelio de Mateo. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo entendió correctamente que la concepción sobrenatural de Jesús era profetizado en Isaías 7:14. Ha habido cierta cantidad de controversia en cuanto a esta cita de Isaías 7:14, más que nada porque la palabra hebrea alma se puede traducir virgen o mujer joven. Sabemos que el pasaje en Isaías habla de Jesús porque dice: la virgen concebirá, y que esa concepción sería una señal a la casa entera de David. A aquellos que niegan el nacimiento virginal de Jesús les gusta hacer nota que la palabra hebrea en Isaías 7:14, que se traduce virgen, alma, se puede traducir como mujer joven. La idea es que Isaías sencillamente decía que una mujer joven daría a luz, no una virgen. Aunque el cumplimiento inmediato de la profecía de Isaías podría haber sido una referencia a una mujer joven dando a luz, el cumplimiento lejano o final claramente señala a una mujer concibiendo milagrosamente y dando a luz. Esto es especialmente claro porque en el Antiguo Testamento nunca se usa la palabra en un contexto aparte de una virgen, y porque la Septuaginta traduce alma en Isaías 7:14 categóricamente virgen. Emmanuel. Este título de Jesús se refiere a su deidad, Dios con nosotros, y su identificación con y cercanía con el hombre, Dios con nosotros. Verdaderamente Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo no se llamó por este nombre Emmanuel que podamos leer, pero la importancia de este nombre está verdaderamente confirmado y reconocido como cumplido en él. Entonces, ¿en qué sentido es Cristo Dios con nosotros? Jesús se llama Emmanuel, o Dios con nosotros en su encarnación, Dios con nosotros, por la influencia de su Espíritu Santo, en sacramento sagrado, en la predicación de su palabra, en oración privada, y Dios con nosotros a través de cada acción en nuestras vidas que empecemos, continuamos y terminamos en su nombre. Él es Dios con nosotros para confortar, iluminar, proteger y defendernos en cada tiempo de tentación y prueba, en la hora de muerte, en el día de juicio, y Dios con nosotros y en nosotros y nosotros con Él y en Él por toda la eternidad. Podemos meditar profundamente en el significado de este nombre, Emmanuel.
muestra qué tan bajo Dios se inclinó para salvar al hombre. Él agregó la naturaleza de una de sus propias criaturas con su propia naturaleza divina, aceptando la debilidad, las fragilidades y la dependencia que aquella criatura experimenta. Muestra cuán gran milagro era que Dios podía agregar su naturaleza a la de un humano y seguir siendo Dios. Muestra la compatibilidad entre la naturaleza humana no caída y la naturaleza divina, que las dos se podían unir. Muestra que realmente somos hechos a la imagen de Dios. Muestra que podemos venir a Él si Él ha venido a nosotros. Entonces nosotros podemos ir a Él. Entonces, si Jesucristo es Dios con vosotros, vayamos a Dios sin ninguna cuestión o vacilación. Quien sea que eres, no necesitas ser sacerdote o intercesor para presentarte a Dios, porque Dios se ha presentado a ti primero. John Wesley murió con esto en sus labios y nos dejó vivir con ello en nuestros corazones. Lo mejor de todo es Dios con nosotros. José se casa con María después del anuncio angélico, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. La obediencia de José es notable. No dudó ni vaciló. Él instantáneamente entendió la validez y la importancia del mensajero angélico que vino a él en el sueño. No la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Las palabras "no la conoció" hasta implican que José y María tuvieron relaciones matrimoniales normales después del nacimiento de Jesús. Esto enfatiza que Jesús era concebido milagrosamente. Solo de Jesús la sangre, 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 solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre, 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 solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre, 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 solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre.